¿Qué tal, chicos? Buenos días, el profesor Martín por aquí. La última clase de historia del Perú se acabó, ¿no? Miren, estamos avanzando cosas, aunque estamos en nuestras casas, seguimos avanzando, ¿no? Estamos terminando ya lo que va a ser el contexto latinoamericano después de la independencia. Hemos visto, ¿no? Desde que empezamos a ver historias del Perú a inicios del año, hemos visto cómo estaba conformada la sociedad colonial, la economía colonial, los sectores sociales. Hemos seguido andando por la América Latina en el siglo XVI. Hemos visto las revoluciones indígenas, hemos seguido viendo las reformas borbónicas, los procesos independentistas. Hemos visto las últimas clases ya, los procesos de la independencia, las ideas, el reformismo, el separatismo. Hemos visto cómo empieza la sociedad peruana, cuando empieza a funcionar, cómo empieza funcionando. Hemos visto el desarrollo de la república, ¿no? Los caudillos y los primeros problemas que vamos a tener. Y la clase pasada terminamos viendo la Confederación Perú-Boliviana, este intento de unir al Perú y Bolivia entre el 36 y 39. Es decir, hemos empezado desde 1542, cuando es la partida de nacimiento de este país, con las leyes nuevas, cuando se empieza a crear el virreinato del Perú, 1542 hasta 1839, ¿no? Hemos visto 300 años, ¿no? Tercero de secundaria. Bien, ahora la última clase vamos a ver el contexto latinoamericano para después ir a historia universal. Cómo estaba constituido América Latina en este preciso periodo de tiempo cuando está desarrollándose la República incipiente peruana, ¿no? Los gérmenes, está empezando a germinar en la República del Perú y está al mismo tiempo empezando a germinar las repúblicas latinoamericanas. ¿Cómo son, no? ¿Qué cambió en economía, en lo social? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy, como siempre conmigo. Le vamos a dar las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque tenemos algo que comer, porque estamos con nuestros padres. Le vamos a pedir que nos cuide, ¿no? Que cuide a nuestros papitos, que siempre ponga un plato de comida en nuestra mesa y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Más ahora en esta época, ¿no? Que la situación es tan complicada. Bien, chicos, aprovechamos, no es un año perdido, como ven, seguimos avanzando tal y como estuviésemos en el colegio. Yo sigo como yo lo pienso, imagino, los veo ahí sentaditos, no les llamo la atención porque me da vergüenza estar, siéntate bien, fulanito, siéntate bien, ¿no? Esas cosas no voy a hacer por YouTube, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero estoy, de todas maneras, cada vez que estoy pensando en mi clase, cuando estoy construyendo mi clase, estoy pensando en cada uno de ustedes, ¿no? Los extraño un montón, ustedes lo saben, siempre estoy pensando en ustedes. No desperdiciemos este año, chicos. No es un año perdido, ¿está bien? Bien, entonces vamos, ya hemos dicho lo que hemos trabajado todo el año, vamos a ver el contexto latinoamericano. El tema de hoy entonces es la formación de los estados latinoamericanos, ¿no? No todos los estados van a empezar igual, ¿no? Van a tener un mismo punto de partida. Cada estado va a tener un punto de partida dependiendo del el lugar en donde se encontraba al momento de su independencia. A algunos les va a favorecer, ¿no? El hecho de que los españoles se vayan y a otros no tanto. Bien, los nuevos estados latinoamericanos empezaron a constituirse en las primeras décadas del siglo XIX. Todos los procesos independentistas, desde 1810 hasta 1824, con la batalla de Ayacucho es cuando se cierra, pero Bolivia, por ejemplo, es 1825, ¿no? Es cuando Sucre, lo vimos en la clase pasada.
Este periodo formativo estuvo caracterizado por la lucha entre facciones que defendían distintos modelos de sistemas de gobierno para sus países. Entonces vamos a ver qué tipos de gobierno están pensando. Vimos que el primer tema que se empezaba a discutir cuando se empezaron a formar los países es qué tipo de gobierno van a tener. ¿Un gobierno republicano o un gobierno monárquico? Va a ganar el asunto de la república, ¿no? Poderes del Estado, ¿no? Pero no va a haber un rey, que era, por ejemplo, la posición de San Martín. San Martín quería un rey para el Perú, ¿no? Alguien que le diera estabilidad a un país con diferentes clases sociales y diferentes grupos étnicos. En cambio, Bolívar que estaba más influenciado, ¿no?, por el pensamiento francés ilustrado. Él decía, no, tiene que haber una república, basta de reyes. Entonces va a ganar el pensamiento de Bolívar y de muchos sectores de la sociedad. Ese va a ser el primer discusión ideológica, ¿no? La primera discusión que va a haber sobre el tipo de gobierno que va a haber. La segunda discusión va a ser esta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Liberales o conservadores? Bien, primero vamos a ver el fracaso de los proyectos unificadores. El Congreso de Panamá, ¿lo recuerdan? No sé si les hablé del Congreso de Panamá. Bolívar invita a todos los países latinoamericanos a un congreso en Panamá para ver la posibilidad de que nos uniéramos, ¿no? Como un gran estado del sur. Y no, primero la misma figura de Bolívar no era muy querida cuando en la época de que Bolívar era dictador del Perú. Entonces no van a ir, por ejemplo, Brasil, no va a ir Argentina, no va a ir Chile, ¿no?, que tenían distancias con las ideas de Bolívar, y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a decir, no, todos los de abajo me van a hacer la competencia, ¿no? Mejor que estén sueltitos cada uno, que la gran potencia va a ser Estados Unidos de Norteamérica, no un Estados Unidos de América del Sur, ¿no? Estados Unidos tampoco le convenía. Entonces, esta idea unificadora de todos los estados latinoamericanos va a chocar contra la idea de Simón Bolívar para establecer una confederación latinoamericana de estados, ¿no?, como un Estados Unidos de América del Sur. Entonces, desde el arranque va a tener problemas. Ni siquiera existía Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá. Existía la Gran Colombia, ya había un efecto unificador, pero en 1830 también va a terminar destruido este evento, ¿no? Y se van a separar en distintos países. Vamos a ver y lo voy explicando. Luego de la Guerra de Independencia, el Imperio Español de América se fragmentó en varios estados independientes, lo que conocemos hasta el día de hoy. Para superar esta fragmentación y fortalecer la posición hispanoamericana en el plano internacional durante la década de 1820, algunos líderes americanos como Bolívar propusieron construir un estado que englobara todas las naciones hispanoamericanas para llevar en realidad este proyecto unificador. Pero para llevar a cabo este proyecto unificador va a ser muy complicado por una serie de factores, ¿no? Factores geográficos, factores económicos, factores políticos, factores sociales, que los vamos a ver. Es lo que los acabo de contar sobre lo que quería hacer Bolívar para hacer este gran Estados Unidos de América del Sur, ¿no? Primero, el primer factor que va a imposibilitar esto va a ser el factor geográfico, es decir, las distancias entre los países eran enormes y las comunicaciones precarias, ¿no? Para llegar
desde Argentina, Río de la Plata, hasta México, no hay forma por carretera, porque ni siquiera existían las carreteras. Entonces habría que dar toda la vuelta a América Latina, era como demasiado grande todo el espacio para poderlo hacer. O desde Chile hasta Centroamérica, ¿no? Solamente barco, pero que ni siquiera habían carreteras. Entonces el espacio geográfico era muy grande. Ese va a ser el primer factor que va a imposibilitar esta unión, un factor geográfico. Segundo, sociales. Había países con fuerte componente indígena, Bolivia, Perú, México, y otros con predominación blanca, por ejemplo, Argentina o Costa Rica. Dentro de América Latina, no todos los países tenían la misma conformación racial, ¿no? Como lo estamos viendo, nosotros tenemos estos antepasados indígenas, ¿no? Entonces el indígena era muy distinto al europeo, sobre todo en esta época. Ahora ya vivimos en un mundo globalizado, todos tomamos Coca-Cola, todos vamos al McDonald's, todos queremos Kentucky, ¿no? Todos nos vestimos con jean y andamos en zapatillas. En esta época no es así, ¿no? Así tenemos que mirar, tenemos que contextualizar al mundo de acuerdo al momento histórico en el cual están viviendo, ¿no? Como les digo, ahora todos vamos al cine, todos queremos ver Avengers, ¿no? Desde el chiquito que vive en la puna hasta el que vive en la gran ciudad, sin importar la raza. Todos hemos sido colonizados por Estados Unidos, por la gran cultura. En esta época, no. Las civilizaciones, las sociedades están muy ligadas a su cultura regional, algo que se ha perdido. La globalización ha matado varias cosas. El tercer factor, el económico. El uso de recursos naturales y las actividades productivas de cada país eran distintas, ¿no? Estaban los países que estaban más dedicados a la agricultura y la ganadería, como Argentina, ¿no? Inclusive Brasil, pero habían otros que estaban más dedicados a la minería, como México, Perú, Bolivia. Entonces, las actividades, pero a mí no me parecen tampoco un factor determinante, porque los países se compensan, ¿no? El otro tiene algo que yo no tengo, no estoy compitiendo contra él, sino como ellos tienen algo que nosotros no tenemos, nos compensamos, ¿no? No sé, tomémoslo con pinzas estos textos, ¿no? Cuando yo lo veía también me hacía ruido. Históricos. Durante la colonia se habían formado identidades regionales y nacionales alrededor de circunscripciones administrativas que formaban el Imperio Español. Esto sí es una realidad. Después de las revoluciones borbónicas, hay un sentido de identidad del habitante rioplatense como rioplatense. Hay un sentido de identidad como el habitante de Nueva Granada, como de la Gran Colombia, de Nueva Granada, ¿no? Del de México como de México, del Virreinato del Perú como del Perú. Se empiezan a crear identidades regionales. Ahí sí, ¿no? Ahí sí se puede ver desde los escritos o manuscritos. El chileno se siente distinto, ¿no? El argentino al inicio se siente distinto, ¿no? No hay esta cosa del hermano latinoamericano, sino ellos son distintos, ¿no? Son distintos. Ahora es como que hay un sentido de unidad latinoamericana, que en estos momentos hay como son más notorias las diferencias entre uno y otro. Ahora todos somos hermanos latinoamericanos, hablamos el mismo lenguaje, tenemos la misma religión, un pasado que nos une. En este momento, no, yo soy de acá, yo soy de acá, yo soy de acá, nosotros y ellos, ¿no? Una distinción. Las élites criollas y la inestabilidad política. Entonces hemos visto los factores que van a impedir que Latinoamérica
se una como un estado como Estados Unidos, por ejemplo, de Norteamérica, sino también nosotros pudimos haber sido Estados Unidos de América del Sur, ¿no? Pero estos van a ser los factores geográficos, factores raciales, factores económicos y factores históricos que van a influir para que no nos podamos unir. Es un bonito igual tema para tratar, ¿no? Porque todos somos latinoamericanos. Todos somos hermanos. ¿Por qué no tenemos una misma? ¿Por qué no estamos unidos como en Estados Unidos? Las élites criollas y la inestabilidad política. Con el desplazamiento de los españoles del poder, el gobierno de los nuevos estados pasó a manos de una nueva élite política, compuesta básicamente por los criollos. En México y Perú, por ejemplo, las élites estaban dominadas por militares criollos, casi siempre conservadores que defendían los fueros adquiridos en la época colonial. Además de que los militares, la mayoría de las personas que participaban en la vida política pertenecían a sectores privilegiados de la sociedad y miembros de esta élite se admiraban a Estados Unidos y Gran Bretaña y atribuían el estado de las sociedades latinoamericanas a su pasado colonial. Entonces va a ver por qué estamos atrasados. Entonces le van a echar la culpa a los españoles. Es por la culpa de los españoles, ¿no? Nuestro atraso se lo debemos a ellos. No les digo que yo lo piense, todo lo contrario, no lo pienso así, pero les digo lo que pensaban nuestras élites. Lo que nos está diciendo el texto es de un pensamiento generalizado, ¿no? Porque en Estados Unidos empiezan a desarrollar, ni muy bien empieza la independencia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque los conquistaron los ingleses. Si a nosotros nos hubiesen conquistado los ingleses, otra sería nuestra historia. Obvio que sería distinta, pero no significa que seríamos Estados Unidos, ¿no? Hay un historiador que se llama Alberdi, que es bien bacán, que dice que si nos hubiesen conquistado Inglaterra, no seríamos como Estados Unidos, seríamos como otra colonia inglesa que no le fue tan bien, como la India, ¿no? La India no se desarrolló sino hasta ahorita, ni siquiera se terminó de desarrollar, pero a lo que va Alberdi es que no es tan solo, no es que Inglaterra como Inglaterra los conquistó a estas colonias americanas. En Estados Unidos se pudo desarrollar, sino son otros los factores, porque Inglaterra también conquistó la India y la India vivió sumido en el atraso durante centurias, ¿no? Entonces, si miramos por eso les digo, el texto nos dice, ¿no?, que los pensamientos de estos primeros caudillos que veían el atraso en relación, por ejemplo, a la potencia del norte de Estados Unidos, era sobre todo por quién nos había conquistado. Entonces, porque los españoles nos conquistaron, nos quedamos sumidos en el atraso y no pudimos avanzar. Y no es tan así, ¿no? Son otros los factores, hay que reverlos bien para poderlos entender. A pesar de sus rasgos sociales comunes, los integrantes de la élite solían tener ambiciones e intereses contrapuestos, los que se expresaban en sucesivos golpes de Estado y el estallido de guerras civiles. Lo vimos en la clase pasada, ¿no? 6 constituciones en 40 años, ¿no? Llegaba un nuevo caudillo militar, cambiaba todo de acuerdo al mismo libreto y establecía una nueva constitución, hagamos todo de nuevo. Y todos creían que iban a fundar nuevamente la república, ¿no? Entonces hay un caos generalizado, pero no todos los países. Ahora vamos a ver, por ejemplo, casos como el de Chile. Chile, ¿no? Una estabilidad desde que empieza, ¿no?, hasta la actualidad. Vamos a ver. Si bien en muchos países se sancionaron textos constitucionales que garantizaban derechos y libertades a sus ciudadanos, en la mayoría de los casos, estas disposiciones no eran respetadas. Así, los que estos a su vez conspiraban para llegar a gobiernos
por la fuerza. Por esta razón, la inestabilidad política fue la característica central de los gobiernos latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Todos, estuvimos viendo la clase pasada, ¿no? Entonces hay distintos movimientos de caudillos en América Latina, ¿no? Lo que vamos a llamar aquí en la historia del Perú el primer militarismo, que es lo que hemos estado viendo. Hemos visto solamente hasta la Confederación Perú-Boliviana. A partir del cuarto año de secundaria vamos a ver desde la Confederación Perú-Boliviana hasta el siglo XX, ¿no? Pero en tercero es solamente hasta aquí, entonces hasta el momento de unirnos con Bolivia, ¿no? Pero no es solamente el Perú, es el contexto latinoamericano, lo que les digo todo el tiempo. México, ¿no? Argentina, Venezuela, todos los países están dominados por caudillos militares, están entrando al poder y peleándose entre ellos. Distintos generales están peleando, hay luchas civiles, guerras civiles que están impidiendo su desarrollo, están recién formándose. Entonces cuando uno recién se está formando se empieza a pelear, pero de una manera que no es la adecuada. La lucha ideológica, liberales y conservadores. Este es el segundo tema que va a ser bien importante, porque si habíamos dicho que el primer tema que va a tratar, que va a tener una importancia relevante para la formación de la república va a ser monarquía o república, perdón, para la formación de nuestro país, monarquía o república, el segundo tema va a ser liberales o conservadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entendamos que cada uno de ellos. Un aspecto que marcó la historia política de las primeras décadas de la vida de los estados latinoamericanos fue la lucha ideológica entre liberales y conservadores. ¿Qué era el liberalismo? El liberalismo político era una ideología que guía el proceso de independencia. Los liberales creían en el principio de la igualdad jurídica, por lo que se oponían a las estructuras coloniales basadas en el sistema de castas, así como en los privilegios de algunas corporaciones como el ejército y la iglesia, ¿no? El liberal quiere un Estado primero menos fuerte, el conservador un Estado más fuerte. En políticas económicas, el liberal es aperturista y el conservador es hay que cuidar lo propio. En cuestiones, ¿no?, de estructuras sociales, el liberal se opone a lo que veníamos tratando en la colonia. Era este sistema escalonado en relación al color de la piel. Mientras más clara era tu color de la piel, era mayor tu relevancia en el sistema social español. Mientras más oscuro era, tu lugar iba a estar más relegado dentro de la pirámide social, lo cual no va con un régimen republicano. En el régimen republicano lo que las personas buscan es el mérito, ¿no? De acuerdo a sus méritos, a su esfuerzo, es que deben constituirse y deben ser recompensados. Ese es un ideal republicano, pero los conservadores decían que no querían perder lo que habían conseguido en la época de las colonias, porque son mayormente los sectores criollos que van a ser conservadores y los otros sectores que van a querer incluir a los no criollos dentro de la construcción del país van a ser liberales, ¿no? No queremos corporaciones fuertes. ¿Cuáles eran las corporaciones más fuertes? La iglesia, el ejército. Entonces el conservador quiere que todo siga como en la colonia, solamente que nosotros nos manejemos, pero con el indígena en un papel relegado, el afrodescendiente en un papel relegado, la iglesia con mucho poder, el ejército con mucho poder, ¿no? Entonces eso quería el conservador y el liberal estaba en contra de eso, ¿no? Entonces igualdad de oportunidades, igualdad jurídica,
partir desde un mismo punto. Eso quiere el liberalismo político. En lo económico, apoyaba los liberales la libertad de comercio y de empresa. En general, los sectores medios eran los que se adherían al liberalismo, ¿no? Comercialicemos con todos, ¿no? Libertad de empresa, libertad de comercio. Eso era lo que querían los liberales. Y los conservadores eran todo lo contrario a estas ideas. El liberalismo es eso, ¿no? Es lo que está buscando, lo que cantamos, siempre les digo, ¿no? Lo que cantamos en el himno nacional. Que cantamos, somos libres. Eso es lo que están buscando, que realmente seamos libres. En cambio, el pensamiento conservador criticaba al liberalismo por haber alterado el orden y la tradición colonial. Ya está todo establecido, porque hay una naturaleza, entonces todo es natural. Que el indio sea indio y que el esclavo sea esclavo y que el blanco los maneje a ambos. Por ello, la independencia era una oportunidad para reorganizar el orden social y económico, estableciendo un sistema político basado en una autoridad central fuerte, ¿no? Eran también centralistas. También lo vamos a ver entre el centralismo y el federalismo. El conservador se va a estar más relacionado con el centralismo y el liberal con el federalismo, ¿no? Argentina es un país que va a crecer federal, Perú es un país que va a crecer centralista, ¿no? Entonces, por eso que Perú va a ser un país conservador y Argentina va a ser un país mucho más liberal. Ahí también se están viendo los distintos regímenes en el orden intelectual y en el orden político. Desde este punto de vista social, creían que la Iglesia Católica podía desempeñar un papel muy importante en la tarea de dar estabilidad a la sociedad, por lo que buscaban mantener los privilegios de esta institución. Por lo general, los conservadores procedían de la aristocracia y de sectores de mentalidad tradicional como la Iglesia. Lo que les decía, ¿no? El conservador está ligado a un pensamiento todo tiene que seguir igual. En cambio, el liberal, que todo, al contrario, todo tiene que cambiar. Hay una frase en una película de Visconti, El gato pardo, se llama la película. Es una de mis películas favoritas. Si pueden verla, es bien bacán. Están teniendo, es sobre la independencia de Italia. Entonces están teniendo esta discusión sobre qué vamos a hacer, liberales o conservadores. Y el conde, el noble, ¿no? Que tenía un sobrino que estaba queriendo que todo cambie, agarra y le dice, el tío, muy cínicamente le dice, ¿no? A veces es necesario que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Querían que cambie, hagamos como que cambia todo para que al final todo siga igual. Eso eran los conservadores. Hemos sacado al rey, hemos sacado a los españoles, hemos sacado al virrey, pero queremos que todo siga igual, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Eso sería como el pensamiento, ¿no? El pensamiento conservador, ¿no? Es algo que no, si las cosas cambian, ha habido una revolución, eso es revolución, todo tiene que cambiar. Centralismo o federalismo es otra de las discusiones. Entonces estamos viendo la primera discusión que va a ser sobre el Estado liberal o el Estado conservador, ¿no? Vamos a ver que el Perú se va a hacer, sobre todo, estamos diciendo por qué motivo se va a volver conservador. Una nación católica, una nación basada en castas, por su pasado colonial. En cambio, otros países que no tenían pasado, ¿no? Argentina no tenía pasado, entonces podía hacer lo que quisiera. Que se va a convertir en un país liberal, y eso le va a dar durante todo el siglo XX, o la mayor parte, hasta la primera mitad del siglo XX y el siglo XIX, un empuje económico, ¿no? Enorme.
Centralismo o federalismo, la segunda discusión. Entre 1810 y 1845, el debate central va a ser entre liberales y conservadores, ¿no? ¿Qué fue la definición del tipo de Estado? ¿Va a ser centralista o federalista? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Esto va a provocar violentos conflictos en México, Río de la Plata y Centroamérica, ¿no? Van a haber guerras civiles para ver si va a ser un estado centralista o un estado federalista. Acá todos eran conservadores, entonces se va a convertir en centralista. Aparte, Lima tenía la reputación de ser la capital, ¿no? del gran imperio español, entonces iba a ser conservador, centralista, que eso va a repercutir después en que todo sea Lima ahora, ¿no? En esta época la población de Lima era de 1.500.000 personas, perdón, la población del Perú, y la población de Lima era 150.000 personas, ¿no? Entonces el 10% de la población vivía en Lima. Ahora, ¿no? 200 años después casi, la población de Lima es de 10 millones de personas y la población del Perú es de 33 millones de personas. Es decir, el 35% de la población vive en Lima, ¿no? A inicios del siglo XX, la población de Lima va a ser de 240.000 personas y la población total del Perú van a ser de 5 millones de personas. El 5% va a ser población de Lima. Y ahora, miren, hace 100 años solamente, 1920, eso es un buen dato, ¿no? Para tenerlo en cuenta, de cómo va a perjudicar este sistema a todo el país, ¿no? El 5%, 1920, era de la población total vivía en Lima. Y ahora el 35%, la tercera parte, hacemos un circulito, lo dividimos en tres, una de las tres partes estamos acá en Lima y las otras dos partes en todo el Perú, ¿no? Bien, el sistema federal aseguraba la autonomía de los gobiernos provinciales a limitar la atribución del poder ejecutivo central y concentrar importantes facultades en el poder legislativo, en el que estaban representadas las provincias, ¿no? Hay una mayor participación en los estados federales de los que van a ser las provincias, en contraposición a un estado centralista en donde la capital lo es todo. La extensión del sentimiento federalista se dio por diferentes causas en Latinoamérica. En algunos casos pesaron más los intereses económicos, en otros los deseos de la autonomía política y la aspiración de proteger libertades individuales frente a las arbitrariedades del Estado central. Por ello, el federalismo se asoció por lo general a la corriente liberal, pero no va a significar que sea motivo de desarrollo. Estaba contándoles el caso de Chile. Chile en la actualidad tiene 16, 18 millones de personas y 8 millones deben vivir en Santiago. Casi la mitad de toda la población de Chile vive en la capital, ¿no? Es un estado mucho más centralista que inclusive el estado peruano. Argentina, también les estaba dando el caso. Argentina tiene 42 millones de personas y tiene 14 millones viviendo en Buenos Aires. Entonces también se volvió, todo va a ser la capital, Buenos Aires, ¿no? Va a tener el mismo problema que Perú, a pesar de que el Perú se volvió centralista y Argentina se volvió federalista, ¿no? No es el único factor que hay que mirar. En América Latina, les acabo de dar estos ejemplos, Perú, Chile y Argentina, en la capital vive o la mitad o la tercera parte de la población total de todo el país, ¿no? Y no sucede eso en Colombia, ¿no? En Colombia no hay ninguna ciudad, Bogotá debe ser la única que tiene 7 millones, 6 millones de personas, y Bogotá tiene
50 millones de personas, ¿no? Entonces el 10% vive solamente en la capital y ahí tiene un montón de ciudades grandes. Entonces no es igual el caso y no es el único aspecto para mirar, ¿no? Hay otros aspectos para mirar porque un estado, porque un país va a tener una ciudad en la cual, una capital que tiene como la mitad de la población, el caso de Chile, que es centralista, o el caso de Argentina o Perú, que tiene la tercera parte de toda la población del país viviendo ahí. Bien, el sistema centralista pretendía crear gobiernos con un ejecutivo fuerte que pudieran ejercer control único sobre las administraciones provinciales. Perú, ¿no? Chile. La formación de gobiernos centralizados tuvo un periodo de auge en toda Hispanoamérica entre 1826 y 1845. Esto se debió a los continuos desórdenes políticos y a las crisis económicas que hicieron que muchos dirigentes busquen resguardar sus países de la anarquía y la desintegración, confiriendo mayor poder a los jefes de Estado. Como le digo, el hacer que, lo que les decía, el hacer que un país sea federalista o un país que sea centralista no va a ser el único motivo por el cual va a ser que esta ciudad, la capital, se desarrolle más en función a las otras ciudades, sino nos está dando acá el ejemplo de un asunto social, ¿no? Si se le da mayor poder a la capital, eso va a impedir que las provincias se quieran independizar. Entonces, porque todo el poder reside en la figura del presidente que está en la capital y él no va a dejar que ninguna de las provincias se independice por sí mismas, ¿no? Como va a ser el caso, Argentina le va a costar. Argentina le va a costar Uruguay y Paraguay. Eran las provincias del Río de la Plata, ¿no? Uruguay se va a ir, Paraguay se va a ir, pero todos serán, en un momento, el virreinato de la Plata, todos serán provincias de Argentina. Entonces el federalismo le va a costar, ¿no? Aquí, bueno, por Bolívar el Perú se va a partir en dos, ya lo vimos en la clase pasada, pero no era porque un asunto federalista que se le dio mucho poder a una región en particular. Bien. No creo que se me vaya el tiempo, después se me aburren y no terminan, ni siquiera se lo ponen a ver el video. La economía y la sociedad latinoamericana. En las primeras décadas de vida independiente, los países latinoamericanos entraron por un periodo de crisis económica. Asimismo, las estructuras sociales van a sufrir algunos cambios. Vamos a ver cómo era la economía. Habíamos dicho en la clase pasada que habíamos reemplazado al amo español por el amo inglés. ¿En qué sentido y hasta cuándo o hasta dónde? La economía de los países independientes, y va a ser casi en toda América Latina. En el desarrollo de las primeras décadas de las economías latinoamericanas, estas se pudieron distinguir algunos procesos. El primer proceso, el desmembramiento de los tradicionales circuitos productivos y comerciales. ¿En qué sentido? En el continente. Así, por ejemplo, el comercio entre el norte de la actual Argentina con el Alto Perú se vio seriamente afectado, ¿no? Antes había, porque era el mismo virreinato, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase de cuando hablamos sobre el virrey Pascal, que el Alto Perú pasó a conformar el virreinato del Río de la Plata y después el virrey Abascal lo trajo de nuevo al Perú y después se va a formar en un país independiente. Eso va a hacer que el Alto Perú deje de comercializar tanto con Buenos Aires y va a repercutir en su sistema económico, ¿no? El Alto Perú va a tratar de salir por sí mismo. Entonces, era la mina de Potosí, era el lugar de donde salía muchísimo dinero, la plata, ¿no? México, por su parte, padeció de una importante caída en la producción de plata, además de una fuga de capitales provocada por la expulsión de los españoles entre 1827 y 1829. No, ellos van a expulsarlos, acá se fueron.
¿no? Después de la independencia americana, todos los españoles, los que gobernaban del Perú, los que tenían el mayor poder económico, ya lo tratamos, desde aquí se van a regresar a esta España. Igual en México, a los mexicanos les va a pasar lo mismo, van a regresar, van a salirse de México y se van a regresar a España. En Venezuela la población disminuyó notablemente y la ganadería quedó arruinada, que era la principal actividad económica hasta antes de la independencia para los venezolanos. En Bolivia y Perú la producción de plata también decayó considerablemente porque no estaban las personas que producían, se había acabado con la mita, ¿no? Con los mitallos. Entonces la producción de la plata, y sobre todo de la mina de plata en Castro Virreina y las minas de Potosí, va a caer, Huancavelica y Potosí, ¿no? Va a caer considerablemente. Entonces, el circuito comercial productivo va a cambiar. El segundo, el establecimiento de la libertad de comercio. Con el fin de tener un orden comercial, también se cesó el sistema del monopolio comercial, que obligaba a las colonias a comercializar únicamente con España. Sin embargo, fue una medida que no originó tanto impacto. ¿Qué pasaba? Lo habíamos visto desde las reformas borbónicas. Durante las reformas borbónicas se obligaba a que solamente los países que teníamos que éramos colonia de España, solamente podíamos comercializar con España. Entonces, a partir de este momento, esto va a acabar y vamos a poder comercializar con todo el mundo, entre comillas todo el mundo, porque todo el mundo va a ser Estados Unidos e Inglaterra. La influencia económica británica. La libertad de comercio benefició a comerciantes extranjeros, pero en especial a los británicos. Con el apoyo británico fue importante para los ejércitos insurgentes. En casi todos los países, los nuevos estados permitieron que los británicos consolidaran su posición de privilegios a través de tratados de amistad, comercio y navegación. Es lo que les decía desde las primeras clases, ¿no? Vamos a cambiar al amo español por el amo británico. Va a ser el único país con el cual vamos a estar comercializando. La reducción de los precios de las exportaciones, que eran los productos vitales para algunas economías, como el cuero argentino o la plata peruana, bajaron su cotización en el mercado internacional y eso va a hacer que entre menos dinero para el fisco, lo cual va a significar, al menos hasta la década de 40 que se descubre el guano, un momento de serios momentos para poder cubrir el presupuesto nacional. Ni siquiera teníamos un presupuesto. El primer presupuesto lo vamos a tener en el año 45 con Ramón Castilla, ¿no? Van a pasar más de 20 años para elaborar un presupuesto, que es cuánto se va a gastar, cuánto vamos a obtener, ¿no? Y de acuerdo a ello podernos ordenar. La reducción de los precios de las exportaciones y la escasez de inversiones, ¿no? Todos los intentos de revertir las crisis se vieron limitados por la falta de capital. Lo hemos visto y en economía es necesario para que un país se desarrolle que ingresen capitales para que eso dé trabajo, porque lo que genera riqueza es el trabajo. Entonces, y para que se genere riqueza es necesario que se invierta dinero, y se invierte dinero en un país que está estable, ¿no? Los países en América Latina no estaban estables. Era el contexto de que hay guerras civiles, los militares están peleando entre ellos, ¿no? Entonces es un clima de incertidumbre. Pero no solo eso, sino que también va a haber una crisis a casi fines de la década del 20 del siglo XIX en la Bolsa de Valores de Londres, que va a hacer que Inglaterra, que era el que ponía el dinero, deje de hacerlo,
¿no? Todos los intentos por revertir la crisis se vieron limitados por la falta de capital. Si bien los británicos realizaron algunas inversiones a comienzos de la década de 1820, los capitales ingleses van a dejar de llegar debido a la crisis de la Bolsa de Londres del año 1825. Ahí no más. Esta crisis hizo que los estados latinoamericanos dejaran de pagar los pocos préstamos que habían obtenido del exterior y por lo tanto ya no recibieron nuevos créditos. Obvio, si no pagas el préstamo, ¿cómo te vamos a volver a prestar? Es como en el banco, si no pagas lo que te endeudaste, no te vuelven a prestar más dinero. Y eso era lo que pasaba acá. La especialización productiva, la apertura hacia el mercado europeo provocó que se reforzara la dependencia de las economías latinoamericanas hacia el exterior. Entonces, las distintas zonas del continente se especializarán en la producción de diferentes productos primarios. Hemos visto también en economía los sectores primarios, secundarios, terceros, ya sabemos de lo que está tratando. Entonces, cada país se va a dedicar hacia un sector de la economía primaria. La agricultura, la ganadería, la minería, pero no va a haber un proceso de industrialización, al menos en el siglo XIX, que por el contexto ya se estaba viviendo la época de la Revolución Industrial, el primer momento que va a empezar en 1760 en Inglaterra. Bien, en la minería, México, Bolivia y Perú tardaron en recuperarse hasta la década de 1840, igual que con el guano, ¿no? En cambio, Chile experimentó un crecimiento en la producción de plata, pero no solo de plata, de cobre, ¿no? Chile, como les decía, desde Prieto, lo vimos en la clase pasada, ¿no? Va a ser un ministro que va a poner orden en Chile. Va a poner orden y va a empezar Chile, sobre todo en la primera parte del siglo XIX, a ser un competidor de lo que va a ser el Perú en el Pacífico Sur, ¿no? Los grandes países del Pacífico Sur, después sobre todo de esta época en la cual va a empezar el apogeo del guano, van a ser Perú y va a ser Chile por toda la estabilidad que ha podido obtener en este periodo de tiempo. En la minería, ¿no? La plata, el cobre, hasta ahora Chile. En la agricultura sobresalieron productos como el cacao en Venezuela y en Ecuador, el café en Venezuela, Centroamérica y luego Brasil, ¿no? Vemos cómo se van centrando en actividades primarias los diferentes países de América Latina. Y en cada uno se va a especializar, muchos de ellos hasta la actualidad, ¿no? El café colombiano. A todos nos gusta, ¿no? El cacao de Colombia o de Brasil. Los cambios sociales. Las relaciones sociales en Latinoamérica experimentaron algunos cambios, aunque con ciertas diferencias entre los países. Los ideólogos liberales, lo que habíamos visto sobre los liberales, de la independencia rechazaban un sistema social jerarquizado. Basta, no queremos esta casta sociales de acuerdo a tu color de piel del periodo colonial y aspiraban a integrar a los diferentes grupos sociales, ¿no? El liberal, todos, partir el Perú, el país lo construimos todos, no tan solo es el Perú, ¿eh? Es el contexto latinoamericano, lo que están pensando los liberales. Creían que la integración de estos distintos grupos reforzaría la unidad en los estados, como ahora, ¿no? El Perú es una amalgama de razas, de todo, chino, negro, blanco, mestizo, indígena, todos conformamos este país, ¿no? Entonces eso le da una cohesión social. Pero para que esta integración fuera un hecho, las nuevas repúblicas debían superar tres problemas. La primera, la pervivencia de la esclavitud. La segunda, la antigua división entre criollos e indígenas. Y la tercera, las discriminaciones legales que todavía pesaban sobre los mestizos. Entonces, estos van a ser los para que no exista una cohesión social. No estamos hablando solo del Perú. En toda América Latina era un problema la liberación de los esclavos.
se van a realizar en distintos momentos, en distintas etapas, cada uno de los países. La integración de los grupos indígenas, de los que tenían una amplia cantidad de población indígena, como Bolivia, Perú o México, ¿no? Y también la diferencia con los grupos mestizos, para que sean integrados dentro de la sociedad. En la mayor parte de naciones se produjeron algunos cambios, se suprimieron las castas, ¿no? Se tomaron medidas que restringieron la esclavitud y se suprimió el tributo indígena. Acá va a ser hasta el año 45 también, con 54-45 con Castilla. Sin embargo, estas medidas no modificaron demasiado las situaciones económicas de los sectores más oprimidos. En las ciudades hispanoamericanas, los sectores más beneficiados por el cambio van a ser las élites criollas. La élite criolla va a ocupar el cargo de lo que antes tenía el español en esta sociedad. El español era el que se encontraba sobre todos los estratos sociales. El criollo va a ocupar el cargo que tenía antes el español en nuestros países, ¿no? Entonces, el que va a ser más beneficiado de todos los sectores sociales, el criollo, porque como les digo, ya no está el español, que era el que ocupaba los principales cargos. Entonces, ¿quién va a ocupar esos cargos? El criollo. Pero el cambio fueron los que se consiguieron desplazar a los españoles de los cargos públicos y de las actividades comerciales. Con la eliminación de este sistema se posibilitó el ascenso social de los grupos mestizos. Así, en muchas ciudades americanas, algunos mestizos comenzaron a prosperar económicamente y adquirir propiedades. Esto provocó la preocupación de las élites que veían en este ascenso una amenaza al orden colonial. Es decir, eran conservadores. Las élites conservadores eran las que manejaban este país y van a ver el ascenso del mestizo como una ofensa al lugar que ellos creían que se merecía y por el cual habían sacado a los españoles, ¿no? Era lo único que querían estos sectores. No hablo solo del Perú, hablo de toda América Latina. Eran sacar a los españoles para colocarse ellos. Ellos van a ser los que se van a colocar en este lugar que antes tenían los españoles, y todos los otros sectores sociales van a tener que luchar todo el siglo XIX y el siglo XX para poder obtener mayores privilegios, mayores derechos, ¿no? En relación al orden social nuevo que se había creado. Bien, chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Como les digo, es el último tema que estamos viendo de historia del Perú. A partir de la siguiente clase ya empezamos a ver historia universal y economía. Espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes. Tengan un buen día, chicos. Y no se olviden de presentarme el trabajo. Nos vemos. Chau.